La astronomía de los mayas. Podemos hablar de varias causas que favorecen el desarrollo de la astronomía de los mayas. El horizonte franco y libre de obstáculos con el que contaban, aunado a la claridad de las noches tropicales, les permitió tener precisión y regularidad en sus observaciones. La creencia de que los sucesos de determinadas fechas se repetirían con el tiempo los motivó para hacer observaciones cronológicas tomando como medida de tiempo los cuerpos celestes. Además, toda su economía giraba alrededor del maíz y les era vital fijar las fechas óptimas de siembra y recolección. Los sacerdotes y gobernantes no tardaron en darse cuenta del poder que les daría el conocimiento de los movimientos de los objetos celestes. El pueblo creería que los sacerdotes se hallaban en buenos términos con los dioses y que por lo tanto debían ser obedecidos ciegamente. Ya desde el año 300 a.C., las ciudades grandes mantenían escuelas de sacerdotes astrónomos que, además de llevar a cabo sus múltiples labores religiosas y sociales, empezaban a grabar en piedra y pergamino las observaciones astronómicas que serían la base de la astronomía maya. Lo más fructífero del trabajo de estos sacerdotes astrónomos fue la costumbre de perturbar sus observaciones astronómicas. Estos lo hacían en dos formas distintas. Grababan en estelas de piedra todo cuanto llamaba su atención, acompañándolo de la fecha del día, eclipses de sol y de luna, lunas llenas y otros fenómenos formaban la creciente colección de datos. Cualquier astrónomo maya del año 600 después de Cristo tenía a su alcance cientos de estelas que tradicionalmente se encontraban en los patios de los templos. Esto para consultar observaciones de los cuerpos celestes que habían sido recopiladas a lo largo de siglos. Una mente curiosa no tardaría en notar la regularidad que regía a la mayoría de los sucesos astronómicos y en deducir que, si se habían repetido por tantos años, no había motivo para que dejaran de hacerlo. Basados en esta creencia, comenzaron a elaborar tablas que predecían acontecimientos astronómicos. Estas tablas se hacían en códices, generalmente de piel de venado, que se consultaban antes de tomar cualquier decisión. Era tal el valor de estos códices que era lo primero que salvaban antes de cualquier calamidad. No solamente eran un compendio de conocimientos astronómicos, sino también de todas las ciencias y técnicas mayas, métodos agrícolas, alfarería, matemáticas, técnicas de caza y pesca y en general todo conocimiento especializado que mereciera ser registrado para consultar posteriormente. Desafortunadamente, el paso del tiempo y el fanatismo religioso de los españoles los destruyeron casi en su totalidad. De los miles que en alguna época fueron orgullo de los sacerdotes mayas, solo 3 subsisten en nuestros días. La gente común de aquellas sociedades permanecía al margen de este registro de datos astronómicos. Tanto el sacerdocio como los puestos de gobierno eran hereditarios, por lo cual estos conocimientos eran exclusivos de pocas familias en cada poblado. El campesino maya, que formaba el grueso de la población, se admiraba del gran tamaño de los templos y de la minuciosa ornamentación de las estelas, sin sospechar también funcionaban como instrumentos astronómicos proporcionando a los sacerdotes datos que, en alguna vez conciliados con las complejas creencias religiosas mayas, regularan todas las actividades importantes de la comunidad. Hoy en día, al hablar de astronomía, nos viene a la mente la idea de enormes telescopios, detectores muy finos, equipo electrónico de un alto grado de complejidad, etc. Sin embargo, hay que recordar que por siglos el único instrumento óptico usado por el hombre para observar el cielo fue su propia vista. Los astrónomos mayas hasta cierto punto no necesitaban de más aparatos que sus ojos. Sus propósitos eran más bien de investigación cronológica y no les interesaba descubrir nuevos cuerpos celestes ni obtener una visión amplificada de los que ya conocían. Su labor consistía básicamente en relacionar la repetición de un suceso celeste, por ejemplo, 2 apariciones consecutivas de Venus en el mismo punto del horizonte, con la duración del día solar medio. Construyeron edificios de cierta altura para poder observar puntos muy lejanos en el horizonte y referir la puesta o salida de algún astro o algún objeto, ya fuera natural o colocado por ellos. 2 estelas puestas a cierta distancia entre sí
como las usadas para determinar el día de inicio de la quema de la vegetación para comenzar las siembras de Copán, podía dar con mucha precisión una orientación particular. También construían edificaciones de uso predominante astronómico. El mejor ejemplo hasta ahora descubierto es sin duda el caracol, la construcción maya que más se aproxima a nuestro concepto de observatorio astronómico. De forma semiesférica en su parte central, tenía un pequeño cuarto al que se llegaba por una escalera en espiral. Por este detalle recibe su nombre. Este recinto se comunica con el exterior mediante 3 ventanas profundas, cuya orientación es de gran importancia astronómica. Las ciudades de la época clásica estaban construidas de tal manera que determinados puntos de algunos edificios, al ser observados desde otro, dieran orientaciones especiales. La plaza del grupo de Guaxatún se construyó con ese propósito y daba con mucha precisión los días de solsticios y equinoccios. Uno de los edificios mayas más famosos es el castillo en Chichén Itzá, que está lleno de detalles de significados astronómicos. Por ejemplo, cada una de las 4 escalinatas de esta pirámide tiene 91 escalones. Sumando a todos estos el último escalón al que convergen las 4 escalinatas, obtenemos 365, los días del año. El pueblo maya es uno de los que más interés ha mostrado por el paso y la medición del tiempo. Lo consideraban como un flujo sin principio ni fin, dentro del que se daban ciertas repeticiones. Existen inscripciones que se aventuran a 400 millones de años atrás. Para los mayas el objeto astronómico que más ocupó su atención después del Sol y la Luna fue Venus. A diferencia de los griegos de la época de Homero, sabían que al hablar de los luceros del amanecer y del atardecer estaban tratando del mismo objeto. Veamos cómo averiguaron la duración media de la revolución sinódica de Venus y cómo la mantuvieron coordinada con el año ritual de 260 días. Sus primeras observaciones los llevaron a la conclusión de que el ciclo venusiano era de 584 días. Sabiendo esto, y con ayuda de unas complejas tablas de multiplicar que poseían, hallaron el tiempo necesario que deberían transcurrir para que volvieran a coincidir el primer día del año ritual con la elevación helical de Venus. Nosotros lo podemos averiguar hallando el mínimo común múltiplo de ambos números, 584 y 260. Esto es 37.960, o sea, cuando han pasado 146 años rituales y 65 revoluciones sinódicas de Venus. Pero la revolución sinódica de Venus es en realidad de 583.092 días, por lo que cada 37.960 días se les acumulaba un error del 0.08 por 61, que da igual a 5.2 días. Ahora el problema era hacer las correcciones a ese cálculo, de forma que al realizarlas coincidieran de nuevo el primer día del año ritual con la elevación helical de Venus. Entonces no podían restarle simplemente 5 días a los 37.960, porque no sucedería esto. Lo solucionaron de la siguiente manera. Pasados 61 ciclos venusianos, restaban 4 días y así lograban la coincidencia deseada. Aunque aún así existía un error de poco más de un día, problema que resolvieron de una manera muy ingeniosa. Pasados 5 ciclos de 35.620 días y 57 revoluciones sinódicas, restaban 8 días y 57 revoluciones sinódicas, por lo cual restaban 8 días del sexto ciclo, operación que los llevaba de nuevo a la coincidencia deseada. Es decir, que a los 211.380 días hacían corresponder 362 revoluciones sinódicas de Venus, lo que daba un valor de 583.92 días, que es su estimación para una revolución sinódica de Venus. El valor actualmente aceptado de esta duración es de 583.92 días, lo cual significa que el error de determinación de los mayas es de aproximadamente 25 minutos por año. Fue mediante cálculos similares como estimaron la duración media de un año, asimismo con un error muy pequeño. Para los mayas eran también muy importantes los ciclos de luna. En las estelas, además de los datos de que ya habíamos hablado, aparecen generalmente otros relacionados con la luna. ¿Sabían que había 405 lunaciones en 46 años rituales?
Eso nos da un valor de 11.960 días. Consideraban que las lunaciones duraban entre 29 y 30 días, pero combinadas de tal manera que al cabo de 405 lunaciones transcurrirían exactamente 11.960 días. Si dividimos este número de días entre 405 lunaciones, obtenemos 29.53 días para cada lunación. Ese valor es igual al encontrado por los astrónomos modernos. Además, la combinación de las lunaciones la hicieron de tal manera que obtuvieron una tabla de predicción de los eclipses solares. Los mayas hicieron también algunas mediciones referentes a Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno. Algunos números correlacionales más frecuentemente encontrados en los códices, tablas y monumentos astronómicos son los siguientes. 2920 días correlaciona la revolución sinódica de Venus con el año solar. 4680 días correlaciona con el año vigesimal de la revolución sinódica de Marte y 7 eclipses alterados de Sol y Luna. 7280 días correlaciona el calendario sagrado y el año ritual. 11.958 días es un número relacionado con las revoluciones sinódicas de Júpiter y Saturno. 11.960 días correlaciona el calendario sagrado con la revolución sinódica de Mercurio. 18.980 días, número de días que forman el ciclo de 52 años del fuego nuevo, correlaciona con el calendario sagrado y el calendario solar. 78.000 días, correlaciona el calendario sagrado con la revolución sinódica de Marte. 132.860 días, 7 ruedas al calendario, correlaciona el año solar con el ritual, con el calendario, con la revolución sinódica de Venus. 145.600 días correlaciona el año ritual con el calendario sagrado y la veintena básica del sistema vigesimal. 151.840 días correlaciona con el calendario sagrado con el año solar y la revolución sinódica de Venus. Por último, 218.400 días correlaciona el año ritual con el calendario sagrado y con la revolución sinódica de Venus y la Luna. Aunque se tiene poca información, se sabe que los mayas también se interesaron en algunas estrellas y constelaciones, así como en la actualmente llamada Vía Láctea. Las Pléyades desempeñaban un papel muy importante y se les llamaba Tezap. La constelación de Géminis era conocida como AC, que significa tortuga. La estrella polar tenía gran importancia y en varios códices hay representaciones de ella. La estrella Casiopea era considerada la guía de los caminantes. Según algunos investigadores, existía un zodíaco maya formado por 13 constelaciones, del que parece haber alguna referencia en uno de los códices. En lo que respecta a la Vía Láctea, se sabe que los mayas la conocían como Tamacás. En lengua quiche había dos términos para determinarla: Sabey para el verano y Xibalbey para el invierno. Con todo lo anterior, pretendemos haber demostrado que todo lo que los mayas sabían de la astronomía y de la medición del tiempo hubiera sido imposible sin las pocas pero importantes matemáticas que se manejaban.